El celo de tu casa me consume. Un mensaje que está ubicado en el libro de San Juan capítulo 2, versículo 13. Y voy a leer el primer versículo de San Juan capítulo 2, versículo 13, donde nos dice: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Comenzando, el apóstol Juan nos empieza a relatar acerca de la Pascua que se celebraba una vez al año. Esta era una fiesta, una de las 3 fiestas más importantes para los judíos. Cuando ocurría esta fiesta, judíos de todas partes iban a Jerusalén a ofrecer sacrificios al templo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Dice que Jesús, como buen judío que él era, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, porque Jesús era alguien que cumplía la ley. Jesús vino a cumplir la ley para nosotros. Dice, él no vino a romper ni quebrantar la ley, sino vino a cumplir. Entonces, él cumplió la ley perfectamente también. Fue el hombre más perfecto que existió, 100% hombre y 100% Dios. Él es el único. Entonces, la Pascua era una fiesta que se conmemoraba una vez al año, una fiesta muy importante. Y para esto, iban todos a Jerusalén, se congregaban en Judea, en Jerusalén. En ese centro religioso se congregaban de diferentes partes e iban judíos de todas partes allí, a ese lugar. Y para esto quiero explicarles, para que entremos un poco en contexto de lo que significaba el templo, de cómo era el templo. En el templo básicamente estaba dividido en 4 partes. El espacio de los gentiles, el espacio de las mujeres, el espacio de los sacerdotes y finalmente el lugar santo. Estaba dividido el templo en 4 partes. El lugar de los gentiles, que era la parte exterior casi del templo. El patio de las mujeres, que era la parte de la entrada. Entrando a la puerta, la entrada era el patio de las mujeres. Después venía el patio de los sacerdotes. Y después, más adentro, estaba el lugar santo. El patio de los gentiles eran para que judíos de todas partes, personas que venían de otras personas que no eran judías, no podían entrar al templo. Entonces, para eso estaba el espacio de los gentiles donde nadie más podía entrar. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Esta Pascua era una Pascua de conmemoración en lo que los judíos celebraban, una fiesta importante para conmemorar que ellos habían sido librados de la esclavitud de Egipto. Por años habían permanecido en la esclavitud, por 400 años bajo el yugo de los egipcios, muriendo hijos tras hijos, generaciones muriendo bajo el látigo de los egipcios. Esa esclavitud se acabó gracias a Dios. Dios, enviando a través de Moisés, liberó al pueblo y los hizo cruzar por el Jordán, y bueno, la historia que ya conocemos. Entonces, para conmemorar esta liberación, los judíos celebraban lo que se llamaba la Pascua. Era una fiesta muy, muy, muy importante. En Éxodo capítulo 12, versículo 1 al 51, nos dice, hermanos, nos habla acerca de la primera celebración de la Pascua. Pueden leerlo allí cuando ya tengan tiempo, pero allí nos habla de la primera celebración de la Pascua y lo que significó también, el verdadero significado, la liberación, el gran significado que tenía para ellos en ese momento cuando estaban siendo liberados, y que tradicionalmente lo hacían todos los años también. Era una fiesta muy importante. Jesús era alguien que vino a cumplir la ley. Él dijo, no he venido a abrogar la ley, nuevamente insisto en esto, sino he venido a cumplir. Las leyes ceremoniales lo cumplió perfectamente Dios, Jesús, y también las leyes morales las cumplió perfectamente. Jesús lo cumplió por nosotros, las leyes ceremoniales, para que nosotros ya no cumplamos las leyes ceremoniales, porque somos nosotros la iglesia de Dios, pero las leyes morales sí lo tenemos que cumplir. Entonces, ¿qué ocurre acá? Jesús sube a Jerusalén. Vamos a ver el versículo 2 que nos dice: ¿qué halló Jesús cuando subió a Jerusalén? Jesús vino a Jerusalén, ¿y qué halló Jesús? El versículo 14 nos habla de eso. El versículo 14 nos dice: y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Ahora, cuando habla de que estaban en el templo, no estaban en el lugar santísimo. Hace un momento les expliqué lo que era el templo y cómo se dividía el templo. Cuando habla de que estaban vendiendo en el templo, hablaba de lo que estaban en el espacio de los gentiles, en la parte de afuera, en la parte exterior de los gentiles. Allí estaban haciendo mercadería, estaban vendiendo bueyes, estaban vendiendo ovejas, estaban vendiendo palomas, porque se necesitaban esos animales para ser sacrificados.
Y dice, un tiempo el Señor estaba hastiado de ese sacrificio. Ya ningún sacrificio le satisfacía a Dios porque la gente pecaba deliberadamente y decía, bueno, al final voy a sacrificar una ovejita y ya está. Voy a sacrificar un buey. Y según el estatus económico que tenían, los pobres, las personas que no tenían mucho dinero, sacrificaban solamente palomitas y eso era válido también en ese tiempo. Entonces, aquí encuentra Jesús a los que vendían, a los vendedores. Vendían bueyes, vendían ovejas y vendían palomas. Y a los cambistas allí sentados. En un primer momento no parecería algo tan raro porque estaban allí al exterior del templo. No estaban casi dentro del templo, estaban casi en el patio, en el despacho de los gentiles, porque el despacho de los gentiles era el espacio exterior. Ahora, cuando ingresaban más adentro, cuando entraban a la puerta, venía el espacio de las mujeres, después venía el espacio de los sacerdotes y finalmente el templo. Entonces Jesús dice, haya a los cambistas allí sentados. ¿Qué diría Jesús? ¿Cómo reaccionaría cuando viera o si viera que en este tiempo muchas personas comercian o trafican con las sanidades? Este acto que estaban haciendo en este momento, de alguna manera, esto satisfacía las necesidades de aquellos que estaban viniendo. Por ejemplo, en lugar de venir la gente con sus animales a hacer sacrificio o traerlo al templo, ya la gente no traía animales. La gente solamente iba con su dinero y agarraba ahí en la puerta y estaban vendiendo. Es como que aquí en la puerta de la casa de oración, afuera, estuviéramos vendiendo todas las cosas, estuviéramos vendiendo bueyes, todo eso para que puedan hacer su sacrificio. Entonces el espacio de los gentiles se había convertido en un espacio totalmente comercial. Y las personas que no eran judías, que venían allí, ¿qué olor sentirían cuando estaba lleno de animales, lleno de ovejas? Cuando estaba lleno, hermanos, de todas las cosas, ¿cómo se sentirían los gentiles? Porque estaban haciendo comercio en el espacio que los correspondía a los gentiles. Recuerden una cosa, que los que entraban adentro al templo solamente eran judíos netamente. Los que pasaban la puerta para adentro eran judíos netamente. Y el espacio de los gentiles estaba lleno de ovejas haciendo comercio allí adentro. Y Jesús reacciona de una forma que vamos a verlo en esta noche. Dice el versículo 15. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Jesús reacciona de una forma adversa porque estaban haciendo negocio del evangelio. ¿Cómo reaccionaría, me pregunto yo, cuando viera el Señor de lo que están haciendo de la iglesia de Dios? ¿Cómo reaccionaría Dios cuando viera que la iglesia de Dios se ha convertido en un lugar de negocio para muchas personas? ¿Cómo reaccionaría Dios si entrara a muchas casas de oración o muchos lugares que se dicen ser casas de oración? ¿Cómo reaccionaría si Jesús llegara a ese lugar y viera que en realidad, en vez de ser un lugar de sanación para la gente, un lugar de refugio para la gente, un lugar de ánimo, de aliento, un lugar de consuelo, un lugar donde le demos palabra? ¿Cómo reaccionaría Dios, Jesús, cuando llegara, si viera nuestras casas de oración? Eso teníamos que preguntarnos. ¿Cómo reaccionaría Jesús? ¿Cómo nos encontraría Dios? ¿Cómo nos encontraría? ¿Será que los líderes estamos manipulando a la gente para sacarle su dinero? ¿Será que nosotros estamos haciendo comercio, tráfico del evangelio, comerciando el evangelio? ¿Qué encontraríamos Dios? ¿Cómo reaccionaría Jesús si encontrara que aquí estuviéramos cobrando los de $50, fórmense por aquí, los de 20 por aquí, los de 10 por aquí? Entonces, para los de $50 vamos a orar de una forma diferente, para los de 10 diferente, los de 30 diferente. ¿Cómo reaccionaría Jesús si nos encontrara en este momento? Y hay muchas casas de oración que se han convertido más que un lugar de culto, en un lugar de negocio simplemente, donde reina la superficialidad, donde se hacen conciertos y todos ellos llenos de carnalidad solamente para satisfacer la carne y la emoción. Y como antes hemos salido del mundo y ya no podemos ir a conciertos mundanos, entonces hacemos nuestros propios conciertos cristianos donde damos rienda suelta a las cosas de la carne. ¿Cómo reaccionaría Jesús cuando un día me llaman, me dicen, pastor o hermano, o como me llamen, o Eliseo, quiero invitarte para que vengas aquí, para que vengas a mi iglesia? Ah, sí, para venir a tu iglesia. Bueno, mi pasaje es un avión y tal, bueno, $1,000. $1,000 para ir a tu iglesia, a predicar el evangelio. ¿Cuántas veces nuestro Señor Jesús caminó
horas y horas enteras sin cobrar nada a nadie. Pero ¿cuántas veces, cómo reaccionaría Jesús cuando ahora en este tiempo se hacen, hermanos, campañas de milagros para saquear el dinero a la gente? Y como la gente, la mayoría de ella, está buscando sanidades fáciles, está buscando una vida fácil más que un evangelio verdadero, se cree todo lo que le dicen. O una iglesia que está llena de manipulaciones, donde ven visiones cada 5 minutos. Una mujer, un hombre se levanta con visiones, se duerme con visiones cada 5 minutos para manipular a la gente y mantenerlo bajo su yugo sin tener temor a Dios. ¿Cómo reaccionaría Dios cuando si viera qué estamos haciendo con la iglesia de Dios? ¿En qué tipo de iglesia lo hemos convertido? ¿Cómo reaccionaría Jesús si viera cada una de nuestras casas de oración? ¿En qué le hemos convertido en lugares de manipulación terrible para la gente? Mantenemos subyugados a la gente. No para que obedezcan la palabra, sino solamente para que nos obedezcan a nosotros nada más. ¿Cómo reaccionaría Jesús cuando viera que hemos hecho comercio del Evangelio? Que hay cantidad de televangelistas o personas que empiezan a manipular y te declaran un milagro y hoy vas a ser sano y sí, por sí o sí vas a ser sano. Y la gente está allí porque le gusta eso, porque le encanta eso. A la gente le encanta comer comida chatarra. Le encanta que le profeticen cada 5 minutos. Le encanta que le hablen muchas cosas cada 5 minutos. Le encanta eso. Pero no le gusta leer la palabra de Dios. No le gusta ser un hombre santo. Cuando le dices, tienes que ser, para ser un hombre bendecido, una mujer bendecida, tienes que ser un hombre, una mujer santa, una mujer que vive en santidad, que renuncia al pecado, que renuncia a la vida pasada. No le gusta eso a la gente. El evangelio de la cruz no le gusta. El celo de tu casa me consume. Los discípulos se dieron cuenta de esto. Cuando Jesús empezó a hacer esto, más adelante vamos a verlo, si no es en este mensaje, será en el próximo. Vamos a ver que los discípulos se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo. Y me pregunto yo, si vendemos los milagros, si vendemos las profecías, si hacemos formar a la gente para que podemos profetizarle, para que podamos predicarle la palabra, si cobramos por todas aquellas cosas y nos hacemos ricos a costa de la gente, porque aquí vamos a encontrar que los vendedores estaban en la puerta de los templos, de las casas, vendiendo lo que aparentemente no parecía tan malo, porque estaban satisfaciendo una necesidad. O sea, las personas externas venían, compraban bueyes, porque no traían bueyes, traían dinero, y bueno, muy al costado de ellos estaban los cambistas. Los cambistas, de alguna manera, eran necesarios. ¿Por qué? Porque los cambistas, las personas que venían de afuera de Jerusalén, de afuera los que venían los extranjeros, ¿qué traían? Traían dinero que no era que no era dinero judío, ¿no? Traían ese tipo de dinero de Roma, por ejemplo. Otro tipo de moneda. Entonces era necesario que cambiaran esas monedas para que puedan presentar sus ofrendas en una ofrenda que era en la moneda judía. Eran necesarios esos cambistas, eran necesarios esas personas. Pero Jesús se enojó mucho contra los dos, contra los que vendían, traficaban y también contra los cambistas, porque ambos eran extorsionadores. ¿Qué pasaba? No sé si alguna vez se ha ido a un lugar donde hay una gran necesidad de algo. Por ejemplo, no sé si alguna vez ha ido a una farmacia que está al costado de un hospital. Mi hermano le digo que no compre nada allí. Porque las farmacias, como son únicas y están al costado de un hospital y allí están muy necesitadas, las personas salen y con la salud ya no se juega y no pueden ni pensar bien. Bueno, en vez de venderle algo a un sol, le venden a 3 soles. Entonces es un lugar donde se aprovecha, se manipula a la gente. Ese tipo de lugares era en la puerta del templo. Donde en vez de vender, digamos que por ejemplo en nuestra moneda, en $10, por ejemplo, en vez de vender algo en $10, una paloma en $10, en vez de venderlo en $10, lo vendían en 30, en 40, en $50. Y aprovechaban y lucraban con la fe, y lucraban, y hacían negocio con la fe de las personas, más que con la fe, hacían negocio con la necesidad de la gente. Y me pregunto, ¿cómo reaccionaría Jesús si nos viera y si viera lo que estamos haciendo en este tiempo? ¿Cómo reaccionaría si viera que nosotros no corregimos a las personas, no llevamos a las personas a ser unas personas santas, sino que las manipulamos simplemente, dándole palabras bonitas?
Hay un Jesús que la gente no conoce. Hay un Jesús que la gente dice conocer, pero no lo conoce. Hay un Jesús que la gente no conoce. Y ese Jesús es el Jesús verdadero. El Jesús que tiene amor por aquellos pecadores. El Jesús que te llama con brazos de amor. Y siempre les digo, les ama el Señor. Pero Jesús también que reacciona con ira, con cólera, con enojo ante aquellas personas que se burlan del Evangelio, que aquellas personas son enemigos de la cruz de Cristo, dijo el apóstol Pedro. Son enemigos de la cruz de Cristo. El apóstol Pablo, disculpe. Son enemigos de la cruz de Cristo. Estos hombres estaban haciendo mercadería con la necesidad de la gente. Vendían en lo que querían, los cambistas también estafaban allí. En los tipos de cambio que hacían no cobraban lo justo, estafaban supuestamente allí. ¿Y sabe qué se había convertido? Por ejemplo, las afueras, les vuelvo a repetir, esto es muy importante que lo comprendan. Las afueras del templo, casi las partes de las puertas del templo, ese era el espacio de los gentiles. Y si en ese espacio estaba lleno de mercadería, estaba lleno de bueyes, estaba lleno de lucro, de ganancia, estaba lleno de todo lo malo, ¿qué impresión se llevaría la gente de afuera que viniera? Un gentil, una persona que no era judía, que venía a ofrecer un sacrificio, ¿qué impresión se llevaría si viera todo lo que estamos haciendo afuera? ¿Se da cuenta que Jesús dijo: ay de aquel que es piedra de tropiezo para uno de mis pequeñitos? Es mejor que se agarrara una cuerda, se atara al cuello, una soga, y se tirara al profundo del mar, porque un gran juicio le espera a aquellas personas que corrompen a las personas, que llevan a otros a la perdición, que no se contentan con perderse ellos solos, sino que conducen a otras personas también a la perdición eterna. ¿Cuánta verdad expresa nuestro Señor Jesús? Y Él sabía que en este tiempo también ocurrirían seguramente tantas cosas. Por eso les digo, ¿qué pensaría Jesús si nos viera ahora? Si entrara en nuestras casas de oración, que hemos convertido en un lugar de ganancias deshonestas, de manipulaciones a la gente, para profetizarles ciertas cosas, ciertas mentiras, para prometerle cosas a la gente, cosas que nunca va a recibir. La mayoría de las personas dicen: no, pero vamos a hacer una campaña de milagros, y se contratan 10, 20, 30 personas que digan: bueno, sí, yo he sido sanado de algo. Y la gente crédula viene y agarran y le dan con su saco, le dan allí. Y la gente está allí recibiendo el sacazo de alguien. Otros agarran y le escupen. Agarran, escupen la mano y le untan toda la cara. Y la gente piensa que con eso se va a sanar. O agarran, otros se empiezan a soplar. Y piensan que así van a recibir el Espíritu Santo. Pero ¿quiénes son esas personas que son enemigos de la cruz de Cristo, que manipulan a la gente, que no tienen temor de Dios, que son enemigos del Evangelio? Porque son una vergüenza para la fe. Todos aquellos que eso hacen. ¿Qué pensamos? ¿Qué pensaría nuestro Señor amado si entrara en nuestras casas de oración? ¿Qué pensaría Él? El celo de tu casa me consume. Había una profecía hecha en los Salmos para esto. El celo de tu casa me consume. Tenemos que tener temor de Dios en nuestro corazón. Sea cual sea el ministerio que Dios te haya llamado a servir, hazlo con amor, con misericordia. Jesús se enojó mucho, porque el espacio de los gentiles, ese espacio del templo, esa parte del templo se ve convertido en un lugar asqueroso de negocio. Estaban bueyes, estaban ovejas, el bramido y estaba allí de las ovejas. El mugido de las vacas, de los toros estaba allí. ¿Qué impresión se llevaría la gente que venía? Los gentiles, ¿qué impresión se llevarían en ese momento?
¿Saben por qué había sido elegido Israel? Israel tenía que ser el punto, el foco, para que, así como la iglesia estaba haciendo ese papel hoy en día, hoy en día la iglesia hace el papel de la luz para evangelizar el mundo. Esa tarea le correspondía a Israel en su momento. Ellos no lo hicieron. Y ahora, ¿qué testimonio estamos dando al mundo? Nosotros, como hijos de Dios. ¿Qué testimonio estamos dando hacia afuera? Si Jesús nos dijo que somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra, y si yo agarro aquí y digo falsas visiones y empiezo a manipular a la gente, ¿qué impresión voy a dar afuera? O si yo intento ser más espiritual que otro y empiezo a hablar falsas lenguas, para manipular a la gente de afuera me va a decir, eso están locos, ¿aquí para qué voy a entrar? Ya lejos de ser luz para el mundo, vamos a ser piedra de tropiezo para la gente. Y mucho cuidado con ofender a Dios. Mucho cuidado con ofender a Dios. ¿Qué pensamos? Que podemos tomar el nombre de Dios y podemos pisotearlo. Podemos crear experiencias. ¿Para qué? Para manipular a otros. Es que no hay temor de Dios. Es por eso justamente que dice el Señor en el libro de Mateo capítulo 7 versículo 21: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces yo os declararé, apartaos de mí, hacedores de maldad. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Un día mucha de la gente que hace eso se dormirán, porque ellos piensan que nunca van a morir, nunca se van a encontrar con el juicio. Un día aquellas personas se dormirán y se encontrarán, hermanos, frente al tribunal del Señor, diciendo, Señor, mira, he hecho tu obra. Y les dirán, no, tú nunca hiciste mi obra, tú nunca fuiste mío. Cristo vive. Amén. Bríndele fuertes palmas al Señor. Los comerciantes y los cambistas estaban avergonzando, ocupando un lugar que no debían ocupar para hacer algo que no debían hacer. Estaban ocupando el espacio de los gentiles, un espacio del templo, para traficar. ¿Qué diría nuestro Señor amado si en este tiempo traficaríamos con el Evangelio? Hay algo que nunca me olvidaré. Hace todavía un par de años, se puede decir, había un hombre muy famoso, un cantante muy famoso, el cual tenía cáncer. Este hombre tenía cáncer. Bueno, tenía cáncer. Y empezaron a reunirse cantidad de personas, dijeron, y empezaron a profetizarle, y se fue a un lugar, como era muy famoso, este hombre era muy famoso, cristiano, era muy famoso, esta persona, era cristiano. Y como este hombre era famoso, se amontonaban personas allí, y venía un profeta, decía, tú vas a sanar, Dios me dice que tú vas a sanar. Y venía otra falsa profeta también, donde otra mujer le decía, Dios te va a levantar. Yo no voy a aceptar un no por respuesta, yo sé que Dios te va a levantar. Y venía otro falso profeta a decirle, Dios me ha dicho que todavía tú vas a tener hijos y aún vas a ver a tus nietos, vas a ver cantando, y junto con tus nietos vas a servir todavía a Dios, porque tú vas a vivir muchos años. Y venían así, varios. No pasó mucho tiempo. Y le hicieron mandar para este hombre por congresos. Le hicieron mandar por lugares, escenarios, le hicieron subir para decirle, no, yo hoy te profetizo que vas a estar sano. Y este hombre cada día parece que empeoraba. Cada vez se le veía de un aspecto más demacrado, se puede decir. Más entristecido. Y como este hombre era famoso,
Cuando decían, va a estar tal persona, uy, se llenaban los estadios. Y el falso profeta se hacía famoso por medio de la manipulación de este hombre que ya era famoso. Y tal persona, el profeta X, le dio profecía a este hombre. Y como estaba asociado a este hombre que era famoso, automáticamente ya este hombre era un profeta de Dios. Le encanta eso a la gente. Le encanta eso. No pasó muchos años. Este hombre tristemente falleció. Y todos aquellos que habían manipulado a este hombre quedaron en ridículo. ¿Y sabe qué decían? Me faltan palabras para expresar sinceramente lo terrible que son este tipo de gente. Decían, no, es que Dios ha cambiado de opinión. Al final solamente Dios sabe las cosas. No, cuando un hombre, una mujer de Dios habla, eso se va a cumplir. Y si no se cumple, no fue de Dios, sino fue una falsa profecía creada por su mente, por su imaginación, pero nunca fue de Dios. Si algo es de Dios, Dios no cambia de opinión. No es que Dios hoy día se levanta de mañana y dice, bueno, ya, voy a cambiar de opinión. No, lo que es de Dios permanece, porque Dios no es hombre para arrepentirse, ni hijo de hombre para volver atrás en sus decisiones. Si Dios dice algo, lo va a hacer. Si Dios te ha dicho que vas a ser sano, créele, vas a ser sano. Pero si Dios no te lo ha dicho, no va a ocurrir. Pero esa gente utiliza eso. No, es que Dios es soberano, solamente Él sabe, Él puede cambiar de opinión. No es así. Hace todavía muy poco, a mí una mujer muy humilde, a la cual admiraba mucho, porque ya no está entre nosotros, ya está seguramente la presencia de nuestro Señor, una gran mujer de Dios muy valiente, había en un lugar, una profetisa, o no sé, un profeta, por ahí no estoy tan informado, pero me han comentado que alguien le profetizó, y le dijo, tú vas a estar a cargo de un ministerio, y tú vas a liderar ese ministerio, y tú vas a ser allí, tienes que estar allí, tal cosa y tantas cosas. Y esta mujer una mujer de Dios, estaba enferma de salud. Estaba ya bastante avanzada en su enfermedad. Y bueno, pues no pasó mucho tiempo. Esta mujer falleció. Falleció esta mujer. Seguramente ella se encuentra en la presencia de nuestro Señor. Era una mujer que seguramente creía en las cosas que le decían. Pero otra persona es una falsa profeta. Porque cuando Dios te dice algo, si Dios te asigna algo, te lo asigna por algo. Si Dios te dice que va a hacer algo, te lo dice por algo. Cuando Jeremías hablaba, no había vuelta atrás. Cuando Ezequiel hablaba, no había vuelta atrás. Cuando Daniel hablaba, no había vuelta atrás. Aunque en ese momento ellos no entendían por qué lo escribían, más adelante se entendía. Aunque ellos mismos algunos de ellos nunca supieron por qué escribieron algunas cosas, más adelante nosotros lo entendemos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos lo revela. ¿Cristo vive? Amén. ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa a nosotros que pensamos que podemos hacer mercancía de la gente? Pensamos que podemos manipular gratis a las personas sin que nada nos pase. O pensamos que somos dueños de las almas para profetizar cosas falsas y llegar a las emociones de la gente de esa manera. Porque por allí andan algunos que son enemigos de la cruz de Cristo. Enemigos de la cruz de Cristo. Podríamos fácilmente decirle a la gente lo que quiere oír. Eso es fácil. Decirle a la gente lo que quiere escuchar, eso es fácil. Un día estaremos ante la presencia del Señor, todos nosotros, y compareceremos ante Él. Y si tu vida cristiana es una vida acompañada de un cambio verdadero, entonces eres una hija de Dios.
Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. No, yo no cambio porque, bueno, así soy yo. No existe eso. Si no cambias es porque tu vida no ha sido transformada. Cuando llega Jesús a alguna vida, esa vida trae resultado y el resultado es cambio. Porque ¿sabe qué? Cuando Jesús entra en tu vida, viene el Espíritu Santo, llena tu vida, viene el Espíritu Santo, te bautiza y en ese momento ya nunca más vuelves a ser el mismo porque el Espíritu Santo te sella como una propiedad, como garantía de salvación. Y aquella persona que verdaderamente salva, muestra esa salvación por los frutos que tiene. Porque solamente hay una forma de ser salvo, por la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, es un regalo gratuito de Dios. Inmerecido. No lo merecemos, no lo merecíamos tampoco. Pero lo hizo por su gracia, por su misericordia, porque Él es bueno. No es la fe más algo, es solamente la fe en Cristo. Una vida convertida, una vida transformada es un resultado de la fe, es un fruto de la fe. Es por eso que el apóstol Santiago dice que la fe sin obras es muerta. ¿Por qué? Porque si las obras no demuestran tu fe, entonces no eres un verdadero creyente, déjame decirte. Necesitas arrepentirte. Solamente hemos tomado 2 versículos, todavía nos faltan otros más que vamos a ir viendo más adelante en los próximos mensajes. ¿En cuántos mensajes lo terminaremos? No lo sé, pero esto es un tema muy importante que tenía fuertemente en mi corazón dárselos en esta noche y seguramente en los días posteriores vamos a continuar desarrollando y hay mucho todavía que hablar, hay mucho que decir acerca de este tema, hay mucho que tengo en mi corazón compartirles todavía porque es necesario que haya un cambio. Es necesario que haya una transformación verdadera en los hijos de Dios. Si tú eres una hija, un hijo de Dios, es necesario que escuches esto. Yo no voy a agarrar y te voy a manipular, te voy a decir cosas que no debo decirte. Simplemente te voy a decir lo que está en las Escrituras, en la palabra de Dios. Y aquella persona que quiere obedecer, qué bueno. Y aquella persona que no, qué bueno también. Pero cada uno tomará su juicio un día con el Señor. Déjame decirte que si hoy has escuchado este mensaje es porque Dios tiene un propósito para ti. Que si hoy estás con nosotros, todavía hoy estás con un día más de vida y tienes la oportunidad de corregirte. Si tienes la oportunidad de seguir adelante, todavía un día más de vida, es con un propósito. Tenemos que tener el celo del Señor. El celo de tu casa me consume. Tenemos que ser personas fieles. Personas que cambien, personas firmes en la fe, personas que no sean movidos fácilmente. No, me dijo esto, no. Los momentos difíciles hay veces que nos hacen temblar un poco. Para terminar, Juan, el apóstol, Juan el Bautista había sido apresado, por decirle la verdad, a Herodías y a Herodes, Antipas. Le había dicho, no es lícito que estés con la mujer de tu hermano. Y bueno, esas cosas que estaban en pecado ellos. Bueno, a causa de eso, Herodías empezó a odiarlo. Bueno, mandaron a arrestarlo. Y pasó mucho tiempo Juan el Bautista en la cárcel. Pero en medio de esa prisión, empezó a pensar con el Bautista. A veces los momentos difíciles nos hacen desfallecer un poco. Y mandó a preguntar a Jesús. ¿Qué sería, no? Jesús, Juan el Bautista, había sido el único, el que había dicho, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo había bautizado, había visto descender el Espíritu Santo sobre Jesús. Pero tuvo un momento de encierro. Y en ese momento de encierro, se puso a pensar tanto que envió a preguntar a Jesús. Porque a veces la aflicción, el dolor, nos hace pensar en muchas cosas. El dolor nos consume, nos entristece, sentimos la soledad, la tristeza. ¿Eres tú el que esperamos
o esperamos a otro? Y los discípulos fueron a preguntarles a Jesús, ¿eres tú el que esperamos? Juan dice, ¿eres tú el que esperamos o esperamos a otro? Jesús le responde, los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, las personas son sanadas de enfermedades. Dile eso. Y también dice, antes de eso dice, ¿qué habéis salido a ver el desierto? Un tallo arrastrado por el viento, que se mueve rápidamente porque algo le dicen, o porque la aflicción lo mueve. Respóndele lo que estás viendo. Sordos oyen, ciegos ven, cojos andan, saltan. Los milagros nunca son para venderlos. Dios hace milagros, claro que sí. Un tiempo cuando predicamos de esto, la gente me decía, no, tú no crees en los milagros. Claro que creo en los milagros. Si yo mismo soy un milagro, he experimentado un milagro. Yo mismo. Dios me sanó. Estaba listo para la operación, Dios me sanó. ¿Cómo voy a decir que los milagros no existen? ¿Cómo al mundo voy a decir que las sanidades no existen? Si he experimentado el poder de Dios en mi vida. Pero nunca son para vendernos ni manipular a la gente. Los que tal hagan tendrán juicio con el Señor. El juicio se acerca. El juicio empieza por la casa de Dios. Y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el pecador y el impío? Póngase de pie, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Mi Dios amado, tu iglesia está siendo muy atacada. Tu iglesia está siendo, Señor amado Rey, muy pisoteada. Señor, protege a las almas de las personas inconstantes. Cuida, Señor, aquellas personas que necesitan de ti, que no sean arrebatadas por esos lobos, Señor, que surgen de tiempo en tiempo, o surgen mucho más en este tiempo que en otro tiempo, para amenazar, Padre Santo, la vida de tu iglesia. Cuida, Señor, de aquellos que están destruyendo tu iglesia desde adentro y no desde afuera. Cuida, Padre Santo, de aquellas personas que tienen necesidad de ti. Señor, es necesario que haya una sana doctrina, Padre amado. Que seamos enseñados de tu palabra, Padre amado. Guíanos, cuídenos, redarguye nuestros corazones, nuestras vidas, Padre. Levántanos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Mira, Señor, levanta hombres y mujeres valientes, Señor, que defiendan tu evangelio. Hombres y mujeres, Padre Santo, vestidos con la coraza de la fe, Señor. Hombres y mujeres que no se rindan, Señor, a través de las circunstancias. Hombres y mujeres, Señor, que se levanten en fe, en amor, en gozo, Señor. Hombres y mujeres que no se rindan ante ninguna circunstancia, sino que se levanten, Señor, como guerreros firmes en la fe, que no desfallezcan. Que su fe, Señor, no decaiga. Que su corazón no desfallezca. Padre, tú nos has llamado para defensa de tu evangelio. Y te agradecemos por tu amor, por tu bondad. Porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y te honramos, mi Señor. En el nombre precioso de Jesucristo. Te agradecemos y damos la honra y la gloria, la alabanza y la adoración solamente a ti, mi Señor. En el nombre